Bienvenidos a Mujeres que Inspiran. Hoy estamos grabando desde el Hospital Mental El Perpetuo Socorro. Hoy conoceremos a una extraordinaria mujer nariñense, la doctora Ana Sofía Calvache López. Ella es médico de profesión, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes. Bienvenidos a Infinity Magazine. Doctora, muchísimas gracias por brindarnos este espacio para conversar un poquitico con usted. Invitarnos aquí al hospital. Bienvenida al programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bienvenidas. Doctora, queremos que nos cuente un poquito sobre su vida, cómo inició en esta carrera, la labor que desempeña aquí en el hospital. Pues yo estudié medicina en la Universidad de Caldas y después me fui a estudiar psiquiatría a la Universidad del Valle. Terminé psiquiatría y me vine a trabajar aquí, o sea, de eso ya hace 16 años. Estando aquí vi la necesidad de estar más preparada para atender niños, porque pues no había psiquiatras infantiles acá. Entonces me fui para Bogotá, a la Universidad del Bosque, estudié allá psiquiatría de niños y adolescentes y luego nuevamente regresé aquí, o sea, he estado todo el tiempo con las hermanas. Una vez que llego aquí, pues empezamos a trabajar y se abre la unidad de niños y adolescentes que no había acá. Es una unidad, pues, el único hospital aquí en Nariño que tiene una unidad específicamente para niños y adolescentes, y pues inicialmente empezamos solo como para consulta externa y unas pocas camitas, pero en estos 10 años que llevo trabajando como psiquiatra infantil tenemos 3 unidades, 80 camas, o sea que se ha hecho muchas cosas. Eso pues como cuento a la parte laboral aquí en el hospital. Bueno, doctora, aparte de trabajar aquí, de desempeñarse aquí en el Perpetuo Socorro, ¿usted tiene un consultorio particular o qué otras actividades realiza? Sí, pues tengo mi consultorio particular. Soy magistrada del Tribunal de Ética Médica para Nariño y Putumayo. Hemos sido también 2 mujeres las que hemos estado acá, pues ahora soy la única mujer, mis otros son compañeros. Ya empecé el tercer periodo, son periodos de 2 años. Y además soy docente de la Universidad San Martín, de la Universidad Cooperativa, y mi familia, mi esposo, mi mamá, eso. Doctora, me dice que está en el campo de la docencia, ¿cierto? ¿Usted allí se desempeña como médica psiquiatra, o cuál es su labor? Pues con la Universidad Cooperativa soy docente de psiquiatría. Tenemos aquí en el hospital, vienen los estudiantes de 10º semestre, y en la Universidad de San Martín soy docente de salud mental infantil en 10º semestre, que ellos ven pediatría, entonces ven todas las subespecialidades de pediatría y entre ellas ven psiquiatría. Doctora, yo tengo una pregunta, una duda. Si un psiquiatra general que atiende a personas en general puede trabajar con niños también, o digamos que las enfermedades o los trastornos son diferentes, son iguales, y también los tratamientos. Pues es un enfoque diferente, ¿no? O sea, lo ideal fuera que los psiquiatras infantiles viéramos los niños y los psiquiatras generales vieran los adultos, como es pediatría, o sea, los pediatras se encargan de los niños y los internistas, digamos, de los adultos. Pero es muy complicado porque somos muy pocos en Colombia. De hecho, aquí en Nariño somos solo 2 psiquiatras, la doctora Diana Pulsara y yo, trabajamos ambas aquí en el hospital. Somos psiquiatras infantiles como subespecialidad. Entonces, pues en un medio ideal, pero pues es muy difícil. Entonces obviamente los psiquiatras generales tienen que ver niños. En la formación todos pasamos, pues vemos rotaciones en donde uno aprende pues, a ver los niños, pero obviamente el enfoque ya de una superespecialista es distinto, ¿no? Pues estamos más enfocadas en esto, llevamos años trabajando solamente con niños, entonces es una experiencia muy bonita, me imagino. Sí, hermoso. Doctora Ana Sofía, cuéntenos qué obstáculos ha tenido en su carrera y qué retos tiene a un futuro. Obstáculos, pienso que uno se pone las limitaciones. O sea, en la vida hay cosas
que lo pueden poner muchas dificultades. Bueno, hay dificultades que pueden impedir muchas cosas, pero depende de uno y de cómo enfoque, cómo tome las cosas. Y en eso pienso que es muy importante cómo haya sido criado. O sea, mis papás me educaron siempre que teníamos que luchar por nuestros objetivos, teníamos que ser los mejores en el campo que fuéramos. Entonces siempre, o sea, no había la palabra perder, no existía. Nosotros teníamos que hacer las cosas bien y ser buenos en lo que hiciéramos. Entonces como que mi papá nos decía, bueno, la educación es lo único que les puedo dejar. Entonces nos educó, éramos 2 hermanos menores y yo. A los 3 nos dio carreras, mi hermano menor era médico y el otro era militar. Cosas que hayan marcado mi vida y que limitaron, por ejemplo, en un accidente murió mi papá y mi hermano, y mi hermano menor era militar, hace 20 años murieron. Entonces fue un momento muy difícil en mi vida, en donde yo paré la carrera durante un mes, pero fue como, bueno, o sea, es lo que yo quiero, es lo que me han enseñado, era el sueño de toda mi familia y el mío, entonces tenía que seguir adelante. Entonces eso pues hace como que uno vea las cosas diferente, de cierta manera. O sea, también hice una depresión, puedo entender a mis pacientes, pero es seguir adelante. O sea, siempre uno tiene que tener unos sueños, y van a haber cosas muy graves. Digamos, hay problemas que para unos pueden ser mínimos, para otros podrán ser cosas que pueden terminar con los sueños, pero uno tiene que seguir, tiene que luchar, y pues siempre como buscar la ayuda, ¿no? O sea, la familia, terapeuta si es necesario, lo que haya, la espiritualidad, todo, la religión, pero uno tiene que tener como de dónde agarrarse para seguir adelante, no se puede permitir detenerse. Bueno, y en cuanto a los retos personales, pues hay muchas cosas, ¿no? Como les decía, siempre uno no debe dejar de soñar. Entonces yo quisiera hacer una especialización, algo en docencia universitaria, para reforzar precisamente la parte académica. Quisiera continuar en el tribunal, eso me gusta mucho. Aquí vamos a abrir Hospital Día, entonces es algo que hemos venido planeando, y hice pues como las guías, todo, entonces también espero poderlas dar una sorpresa pronto. Inaugurar la unidad, quisiera viajar, compartir con mi mamá, con mi esposo, ¿ves? Es como los sueños, ¿no? De poder tener eso, de disfrutar la vida día a día. O sea, cada día tiene uno que sacarle al máximo en todas las cosas, y proyectarse, obviamente, por uno, y por dejar un granito, ¿no? O sea, a veces yo le digo a mi mamá, con cada paciente que uno logre sacar adelante, que evite que tenga el día de mañana en su adultez muchos problemas o cosas graves, o sea, poder sacarlos de drogadicción pequeñitos, poder acabar o sea, hacer diagnósticos tempranos de niños con anorexia, por ejemplo, y evitar que se cronifiquen las patologías. O sea, a mí eso me llena muchísimo, o sea, verlos ahora ya adultos, niños que fueron pacientes míos aquí y ahora son alumnos en la universidad, o ya son colegas, son médicos, o sea, eso vale la pena. Entonces es como saber que uno pone un granito de arena en la sociedad por el bien, así sea por poquitos, pero pues ahí vamos. Eso es importante, sí, eso da mucha alegría, sí. Doctora, ¿qué la motivó para estudiar esta especialidad, ¿sí? la parte de la salud mental, y enfocarse específicamente en niños y adolescentes? Pues yo entré a estudiar medicina, como muchos, con la idea de estudiar cirugía. Esa era mi idea. Pero ya en el transcurso de la carrera veía cómo la parte de salud mental es transversal a todas las especialidades, y psiquiatría era como la especialización que iba más al ser humano, ¿no? En todo o sea, no era la colelitiasis de tal habitación, no era la apendicitis de la pieza 5, era fulanito de tal, con tal diagnóstico, con una historia de vida, y uno veía todo lo que se podía hacer con esa persona como ser humano. Entonces, bueno, decidí estudiar psiquiatría, como les decía, estudié en Cali, y estando en la formación veíamos psiquiatría infantil, y era un mundo completamente diferente en relación al resto de pacientes que veíamos, ¿no? Los pacientes adultos tienen patologías obviamente mucho más graves, más deteriorantes en muchos casos. Entonces
Me llamaba la atención la parte de psiquiatría infantil porque uno veía todo lo que se podía hacer como de prevención a futuro, de deterioro y de cronificación. Cuando llego aquí a Pasto a trabajar, ingresé como psiquiatra general. Trabajé durante 6 años, 5 años creo como psiquiatra general y venían muchos niños y como le decía ahora, la formación que uno tiene para ver niños durante la carrera en general pues no es tan amplia. Entonces, pues uno se queda corto, ¿no? Tiene que estar leyendo y por ejemplo, hay esquemas terapéuticos hay medicamentos que no están aprobados en niños, por ejemplo, hay procesos terapéuticos que en niños es diferente. Uno en niños y en adolescentes trabaja mucho familia, red de apoyo, o sea, a veces en los adultos es más conectado con el paciente, entonces eso cambiaba. Y lo otro era que veía adultos ya con patologías. Yo decía, pues si este paciente hubiera podido diagnosticarlo, no sé, a los 12, 13 años. Por ejemplo, la anorexia, que es como una de mis gomas, los trastornos de alimentación. No es lo mismo ver una paciente y hacer diagnóstico de una anorexia a los 30 años. Cuando uno revisa historia clínica, lleva 15 años, 20 años con el diagnóstico, es más complicado sacarla que cuando yo tengo una niña que lleva 2 meses, que lleva 6 meses con la patología. Entonces obviamente que todo desde raíz es mejor y poder cambiarle ese mundo y poderle cambiar a ese paciente la vida, porque es que no es lo mismo vivir 20 años con una depresión a decir cuando tenía 11 años, 12 años tuve una depresión, pero me recuperé y hoy tengo esta vida y lo que implica a esa persona para ella como individual, para ella como miembro de una sociedad, para ella como miembro de una familia. Entonces yo pienso que la psiquiatría infantil de una u otra manera nos ayuda a ofrecerles herramientas a todas las personas para mejorar, porque nosotros no únicamente nos centramos en patologías psiquiátricas, no, salud mental no es únicamente enfermedad. Salud mental es el estar bien, es el poder proyectar hacia la vida, hacia el futuro, el poder tener sueños, poder planear muchas cosas, pero para eso necesitamos estar bien. Entonces, nosotros trabajamos con las familias, tenemos escuelas de padres, trabajamos con los niños, trabajamos con los colegios, hacemos psicoeducación. Entonces, siempre es como esa la parte en general de la psiquiatría que nos encargamos los infantiles. Entonces, eso era como lo que más me llamaba la atención y pues por lo menos estudié en un sitio donde el enfoque era mucho de eso, entonces pues nos ha ido bien. Ahí vamos, ojalá podamos seguir. Doctora, quisiera que nos comentara qué tips nos puede dar a nosotros como padres para detectar a tiempo la parte de salud emocional en los niños. Pues hay muchas cosas y yo pienso que la base de todo es, o sea, la única manera de poder darnos cuenta que está pasando con nuestros hijos es estar con ellos. Entonces, la dificultad que uno ve en la gran mayoría de los niños es que por el trabajo de los papás, y no a propósito, sino porque la situación tiene que ser que están trabajando ambos papás, los niños se quedan solos, entonces delegamos responsabilidades en los empleados, en las abuelitas que son permisivas, en la empleada, en el colegio, cuando las normas y reglas deben darse desde casa. Entonces, bueno, si yo no estoy, no voy a poder como darme cuenta muy bien qué es lo que está pasando. Hay que estar pendiente, disminución de rendimiento académico, o sea, eso es básico. Un niño que sea muy buenas notas o pues promedio y de pronto pierde las materias, le empieza a ir mal, no quiere ir al colegio, algo está pasando. Entonces, depresiones tiene que ver con disminución de rendimiento académico, trastornos de ansiedad, disminución de rendimiento académico. Evaluar, por ejemplo, que el niño está dejando de comer, no quiere comer con todos, que come y se va a la habitación, pues también, ¿no? Buscar qué otro tipo de patologías están pasando, trastornos de alimentación, por ejemplo, como en situaciones que están perdiendo peso. En adolescentes y en niños, los síntomas depresivos, por ejemplo, no son tan claros como en un adulto. Entonces, uno ve a un adulto y uno sabe que está triste, desde la facies, la cara, la actitud, es muy notoria una depresión. Un niño puede estar irritable, normativo, inquieto, dejó de estudiar, quejas en el colegio y lo que está es deprimido. Entonces es como eso, ¿no? Estar pendiente de los cambios de comportamiento de nuestros hijos, sean por agresividad, por irritabilidad, que no está durmiendo, que no está comiendo,
quejas en el colegio, que estén agresivos, el niño que deje de jugar. O sea, los niños normalmente hacen mucho ruido y están jugando, están inventando cosas, pero que el niño llegue del colegio y se acueste a dormir no es como. Alarma, ¿no? Sí. A veces dicen, no, es que qué genial que mi hijo no pone problemas, es que el chino está deprimido y por eso se la pasa acostado durmiendo. O sea, eso no es normal. Un adolescente está buscando estar con sus amigos, salir, o sea, como conocer las cosas que son normales, ¿no? en el desarrollo de cada etapa y que no coincidan. Pero el estar unidos como familia, el poder escuchar, el poder ser apoyo para ese niño que si terminó con la novia yo lo escuche y no lo regañe por lo que me está contando, que si me dice que en el colegio le ofrecieron drogas yo pueda escucharlo y no regañarlo y de una decirle no me vas por allá o no vuelves a salir con fulanito, porque pues se va a cohibir de contarnos cosas y la comunicación es básica. Entonces como lo que hay que estar pendientes, ¿no? Básicamente los cambios de comportamiento, de ánimo, bajo rendimiento académico, aislamiento, ahora el celular y las redes sociales. O sea, tienen que estar pendientes, o sea, en nuestras leyes nos permiten que los papás podamos tener, podemos revisar las redes sociales, los celulares de nuestros hijos, entonces hacerlo. Ya, porque de verdad uno encuentra cada cosa y obviamente ellos en el cuento de mi privacidad y están poniéndose en riesgo, están hablando con gente que no deben, están siendo amenazados, entonces no, o sea, eso y pues, o sea, si bien en este mundo no podemos dejarlos totalmente aislados de las redes sociales, sí tenemos que enseñarles cómo manejarlas, que puedan tener horarios, que puedan decir hasta aquí de este momento para compartir con la familia, pero empieza por nosotros como adultos. Pero si uno ve el papá que viene a consulta con un letrero bien grande que tengo detrás de mi escritorio y dice apague el celular, yo le enseño por favor apáguelo, un minutito, y siguen chateando. O sea, ¿cómo esperamos que nuestros hijos tengan esa norma y de yo llego a mi casa y el celular se lo guarda porque estoy con mi familia, cuando uno de papá no es que estoy trabajando, no es que estoy haciendo esto o simplemente está chateando? Entonces es el ejemplo, o sea, en esto es el ejemplo. Como papás, como seres humanos, todos tenemos que ser buenos ejemplos, si no, no tiene sentido. O sea, traer un niño porque miente cuando llega tarde y me dice que, no sé, que se varó y cuando resulta que no, que aquella señora se levantó tarde. O sea, es eso, no es el ejemplo lo que tiene que liderar ante todo. Y eso es en todos, no únicamente como papás, como docentes, como adultos responsables, tenemos que estar allí. Qué lindo mensaje que nos da la doctora Ana Sofía Calvache. Doctora, pues agradecerle por brindarnos este espacio, permitir que nuestro programa podamos conocerla a usted, conocer lo que ustedes realizan desde aquí, desde el Hospital Perpetuo Socorro. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti. A ustedes, muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, como Infinity Magazine. Muchas gracias.